Hoy por hoy Valencia. Cadena SER. Falta poco ya para llegar al día 29 de octubre, cuando se cumplirá un año de la tragedia de la Dana de 2024, aunque desgraciadamente muchos de los que la sufrieron han tenido que revivir estos últimos días. Pero llegará el 29 de octubre y haremos balance y veremos que quedan muchas heridas por cicatrizar, muchos asuntos que resolver. Y uno de ellos, sin duda, es el trato que se ha dado a las víctimas, a los familiares de las víctimas, a las asociaciones que los representan. A todos, o a muchos, nos ha sorprendido, nos ha indignado esa, como mínimo, enorme falta de empatía, como mínimo. Aunque la sorpresa es relativa, porque esto no es nuevo. Ya ocurrió en 2006, cuando el accidente de metro del 3 de julio, con 43 fallecidos, entonces, también como ahora gobernaba el Partido Popular, era Francisco Camps el presidente de la Generalitat y se negó a recibir a las asociaciones de las víctimas. Ahora, en esta ocasión, en 2024, el presidente Mazón en un principio tampoco lo recibió y luego lo ha ido haciendo, pero a su manera. Son muy tristes las similitudes entre el trato que la administración, la Generalitat, ha dado a estas asociaciones de víctimas, de familiares de las víctimas, y hoy queremos reflexionar sobre ello, hablar sobre ello. Para ello hemos invitado a Beatriz Garrote, presidenta de la Asociación de Víctimas del Metro del 3 de julio, ya disuelta, pero que todavía estáis en contacto y seguís movilizándoos. Beatriz, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenida. Y Rosa Álvarez, presidenta de la Asociación de Víctimas Mortales de la Dana. ¿Qué tal, Rosa? Hola, buenas tardes. Muchas gracias. Bienvenido. Bueno, en esta introducción ya está bastante claro, pero hay muchísimos paralelismos que vosotras mismas ahora, cuando estabais antes de entrar en antena, ya comentabais. Demasiados puntos en común, ¿no? Sí. Tal y como está diciendo Arturo, cómo estáis recibiendo ese trato, ¿no?, por parte de la Generalitat, y que debería demostrar como mínimo empatía. A mí la verdad es que me preocupa bastante que se esté repitiendo en tan poco tiempo ese mismo comportamiento por parte del gobierno valenciano. Yo, cuando sucedió nuestro accidente y esa gestión tan negligente que hubo, cómo se tapó la investigación, siempre pensé que era pues porque no se conocía, ¿no? Porque vino la visita del Papa, se enterró mediáticamente, entonces Canal Nou hizo mucho por transmitir la versión oficial de que todo estaba bien, de que había sido algo fortuito. Y pensé que bueno, pues que ese desconocimiento que había sobre las negligencias en la falta de medidas de seguridad era lo que propició que el gobierno pudiera dar carpetazo, ¿no? Me sorprendió, la verdad, porque yo siempre había pensado que que un gobierno no podría salir airoso de gestionar mal un transporte público en el que murieran 43 personas, ¿no? Yo era una ciudadana que confiaba mucho más en el sistema. Pero fue así, siempre pensé que era porque había quedado ocultado, ¿no? Pero en este caso yo creo que, aparte de que las 228 muertes son visibles, han sido muy visibles y todo el mundo lo conoce, ¿no? La noticia no solo se conoció en Valencia, sino bueno, en todo el país y en todo el mundo. La negligencia en la gestión del gobierno valenciano ha quedado muy patente. Muy patente, o sea, desde que el presidente ni siquiera estaba presente en la gestión de ese día, como además la falta de previsión, porque ese día ya poco probablemente se hubiera podido hacer. Esto se necesitaba una gestión de emergencias anterior que hubiera estado pues con un plan, con unas medidas ya establecidas, con unas directrices a los técnicos para ejecutarlas, o sea, no había nadie al volante. Y eso ha quedado totalmente, yo creo que en evidencia, no lo duda nadie. La gestión de Mazón está totalmente reprobada por todo el mundo, y aún así el gobierno se mantiene, y aún así nadie en el Partido Popular desacredita esa gestión del Partido Popular valenciano, ¿no? Entonces, yo sinceramente es algo que me duele, ¿no? Pese a tantas similitudes, pero lo visible que es toda esta gestión, todas estas negligencias, ¿no? Como he dicho, y que el presidente Mazón siga en su puesto, no haya pedido perdón sincero, no haya reconocido en qué punto se falló, cuáles son las medidas que no se tomaron y qué es lo que se tiene que volver a hacer, que no haya habido una gestión transparente de reconocimiento de responsabilidad y que haya dimitido, porque evidentemente yo creo que no es
no nos merecemos este gobierno valenciano, ni nos merecemos a un Partido Popular que mantiene a su presidente para mantener el poder y para mantener la presencia, o sea, quiero decirte, como el lavado de imagen, ¿no? Es totalmente, a costa de 228 muertos, es totalmente indecente. Beatriz, quería preguntarte, y también se lo preguntamos ahora a Rosa, ¿qué sentiste a nivel personal cuando ves que la historia se repite? Cuando siguen ninguneando 16 o 18 años después a las víctimas. Pues mucho dolor, porque piensas que de alguna forma nuestra lucha, cuando la asociación hace algo así, y me consta que la asociación de víctimas de la Dana les pasa exactamente lo mismo, cuando lo haces ya no lo haces tanto por ti mismo, porque la pérdida es irrecuperable. O sea, las vidas que se han roto ya no van a volver. Pero sí que lo haces para que alguien más no vuelva a pasar por esto mismo que tú estás pasando, ¿no? En ese momento, esa lucha. Entonces, que realmente el gobierno valenciano pueda permitirse el seguir respondiendo con esta sinvergonzonería y con esta falta de empatía y con esta poca decencia, pues sí que hiere. Pero de alguna forma creo que tampoco hay que, no sé, que por ser un poco positivos, yo creo que en este caso los medios de información pues han señalado desde el principio las negligencias. La sociedad está informada y yo creo que el respaldo y el acercamiento a las víctimas y el apoyo, como se ve cada manifestación cada mes, es mayoritario, ¿no? Entonces, pues no sé, yo solo espero que luego en las urnas los responsables de esta mala gestión pues vean responsables. Estoy tibureando mucho porque desde una asociación de víctimas a mí nunca me ha gustado pedir o no pedir el voto para nadie, ¿no? Creo que eso cada uno tiene que votar en su conciencia, pero sinceramente creo que los valencianos no nos merecemos un gobierno que con una falta de gestión en poner delante la seguridad, estar pensando más en el folclore y en las comidas y en los privilegios que en la seguridad de la gente que gobierna, cause 228 muertos, y que espero realmente que la sociedad valenciana sepa castigar eso en las próximas veces que vota, porque está claro que ellos no entienden otro lenguaje. Claro. Lamentablemente la mayoría de la gente sabe lo que es pasar un duelo y perder a alguien cercano o indispensable, pero en este caso, cuando se podía haber evitado, cuando hay responsabilidades que no se asumen, cuesta más. Y decía, además, yo creo que es muy significativo, Rosa, lo que decíamos antes de entrar, es que no hablo solo por mí misma como víctima, es que somos una asociación. Así es. Lo más difícil de todo es saber que estas muertes eran totalmente evitables. Nuestros familiares no han muerto ni por una enfermedad ni por un accidente. Han muerto por una negligencia. No hay que olvidar que se está instruyendo un caso de 229 homicidios imprudentes. En este caso, en este momento hay 2 personas imputadas / investigadas, pero realmente si Carlos Mazón no estuviese aforado, también estaría imputado. De hecho, estos últimos días se le ha invitado por parte de la jueza Nuria Ruiz Tobarra a ir al juzgado como imputado o investigado, con abogado, pero él siempre dice que colabora, que toda la colaboración con la justicia, pero no ha ido, y menos esta vez, que las otras 2 anteriores veces sí que iba o podría haber ido como testigo, pero esta vez como investigado. Por lo tanto, nosotros desde la asociación decimos que hay 2 investigados y medio. Ese medio es porque está aforado. Y lo mismo esperamos de Susana Camarero cuando vaya como testigo. No podrá salir como imputada por lo mismo, por su aforamiento, pero no nos cabe duda que acabará imputada. En cuanto a las palabras de Beatriz, me ha conmovido porque han transcurrido 18 años y hay muchísimas similitudes, también algunas diferencias, porque las redes sociales están haciendo más daño que nunca. Son los mismos gestores. Hay que ver que no puede ser casual que 18 años después los mismos, distintas personas, pero los mismos, estén repitiendo los mismos errores. Aquí además hubo algo muy flagrante, que es que días antes se sabía que iba a haber una dana, iba a haber una gota fría de
de dimensiones nunca vistas, no se sabía exactamente dónde iba a caer y no se tomaron ninguna medidas. Yo, en primera persona, estuve hablando con mi padre el domingo. Yo soy hija única, pocas veces estábamos solos los dos, porque siempre estábamos mi marido, mi hija y yo. Y el domingo casualmente estábamos mi padre y yo unas horas solos y estuvimos hablando de dónde cayese la Dana, bueno, aparte de otros temas, nunca pensando que nuestra vida iba a cambiar. Bueno, la de mi padre iba a acabar y la mía iba a cambiar radicalmente. Susana Camarero ayer dijo, cuando le preguntaban por qué en esta vez sí se habían tomado todas las medidas cuando la información de las agencias estatales eran las mismas, y dijo que no, que la EMET no le había proporcionado las mismas. Tenía la misma y encima con una situación muchísimo más, con patrones mucho más complicados que las del las del domingo y las de ayer o antes de ayer. Mienten reiteradamente. Pero bueno, es lo que hay. Pero afortunadamente la jueza que está llevando la instrucción está acercando muy bien todo. Sí. Ha preguntado a Hidroeléctrica porque había tomado las medidas. Ahora el tema de la teleasistencia, quiero decir, no se le escapa ningún detalle. Me gustaría saber también si hay similitudes en los contactos que ha habido entre las asociaciones y la administración. En el caso del accidente del metro, Beatriz, ha quedado para la historia que en esos primeros contactos ya hubo un intento de comprar vuestro silencio. Sí, efectivamente, hubo unas reuniones muy, pues a su estilo clientelar, ¿no? Familia a familia, en la que acudían sabiendo perfectamente cuál era la situación de los miembros, quién estaba en paro, quién estaba estudiando, quién estaba acabando la universidad, iba a buscar trabajo, y sobre todo eso, ofreciendo pues trabajos y haciendo una falsa apariencia de que te estás preocupando por esa familia, cuando en realidad lo que luego también colabas es que, claro, fíjate, esto de buscar responsabilidades en los juzgados, hay gente que lo hace y al final es peor para ellos porque te quedas ahí cogido en el odio y en la rabia, ¿no? Bueno, en fin, que había una clara manipulación en esos tratos. No sé si eso, Rosa, vosotros en algún caso. Que me conste a mí hoy por hoy no. También estamos en un momento muy diferente, muy pronto, o sea, muy anticipatorio todavía, ¿no? Estamos en una instrucción que queda muchísimo. De hecho, ahora quedaba todo el mes de octubre y se ha prolongado 6 meses más. Queda muchísima instrucción por delante. Que a mí me conste, no. Ellos están más ahora en el desprestigio de las asociaciones. Aparte del desprestigio, tú has insistido y le has dicho en la división, ¿no? Exacto. En dividiros. En dividirnos como familias, en dividirnos como asociación, en crear o en intentar trasladar un mensaje totalmente erróneo, equivocado y falso a una asociación en concreto, que no es ninguna asociación de víctimas ni de damnificados. Sí que es verdad que tiene una representación jurídica, pero entonces tendrían que reunirse con cada abogado que lleva esa representación jurídica de las personas, de las víctimas, de los familiares de las víctimas. Porque esa asociación tiene sede jurídica en Madrid, y su presidente vive en Almería. Quiero decir, viene, lo blanquea y dice que es una irresponsabilidad solicitar su dimisión o exigir su dimisión. Con lo cual, su abogado y su procuradora, cuando tenga que llegar el momento de pedir su imputación, ¿qué va a hacer? Con lo cual no están ni bien representados, pero bueno, ya tomarán la decisión ellos cuando quieran. Pero sí que traslada una perversa idea de que hay familiares que apoyan que no se solicite su dimisión, con lo cual ellos están siempre enfrentándose. Y no es cierto, que además el otro día en Les Corts dijo, y así se trasladó luego en todos los medios, que habían asociaciones o familiares que iban con miedo porque las 3 asociaciones mayoritarias amedrentábamos a los que iban. Quiero decir, eso ya es lo más vergonzoso y fue una de las cosas, uno de los detonantes por lo que nos levantamos y nos fuimos. No porque dijera que tenían las puertas abiertas, como algunos han intentado trasladar. Para nada, quiero decir, no tenemos las puertas. A ver, podíamos haberlas tenido al principio si hubiera querido. Hoy por hoy no, porque no lo legitimamos como presidente de la Generalitat en el momento en que no ha reconocido a las víctimas, en que no ha reconocido a las asociaciones, y porque él es un ser, como le dije el otro día, totalmente prescindible. Con lo cual, una persona no lo necesitamos para la reconstrucción, y menos para la reconstrucción que pretende. Él creó una vicepresidencia segunda, con lo tanto una consellería y una vicepresidencia segunda, de una persona que ya se marcha, una persona que nos faltó al respeto, diciendo que lo que falló fue la autoprotección, culpabilizó aparte
en cualquier momento, el día 24 de septiembre, ya la culpa de los fallecimientos fueron de parte de nuestras propias víctimas. Cualquier día también será los que estaban en su casa y no se subieron a una primera planta, se trasladaron a recoger a los niños, como familias enteras que murieron por ir a recoger a los niños. Cuando el conseller Rovira no alertó en ningún momento, cuando los que fueron a trabajar o iban a trabajar o venían de trabajar se estaban trasladando en los coches, cualquier día todos eran responsables de sus propias muertes. Eso hace tiempo que lo estábamos viniendo, o sea, lo esperábamos, exacto, lo esperábamos. Pero tuvo la indecencia el día 24 de decir que una parte, que fueron los que habían bajado al garaje porque no tenían las prioridades claras. No se trasladó, no hubo conocimiento del riesgo. No podíamos saber lo que pasaba porque además justamente en Horta Sur, donde más fallecidos hubo, no caía ni una gota. Yo creo es eso, como tú has dicho, ¿no? Que los políticos que mientan tan descaradamente, ¿no? Sobre la información que tenían o no tenían, sobre el trato que dan a las víctimas, o sea, que la mentira les salga tan gratuito, y ese desprestigio de las víctimas es algo que también hicieron con nosotros, ¿no? El intentar hacer que si no representábamos a todas las familias o sí que las representábamos, que el hecho de que estábamos politizados, de que éramos unos, entre comillas, rojos subversivos, ¿no? Entonces, yo creo que, no sé, me duele y creo que hay mucho, pues, bueno, como ciudadanos yo creo que todos tendemos a creernos más a aquellos políticos cuyas ideología supuestamente representan aquello en lo que nosotros creemos, ¿no? Y me duele mucho que pueda haber votantes del Partido Popular o, bueno, cualquier ciudadano que oiga esto, ¿no? Y que piense que las víctimas están ahí por intereses políticos, cuando es totalmente perverso el que a una persona que está afectada por un duelo personal, que es un momento, pues yo creo que eso cualquier persona se pone en el lugar, ¿no? Muy sensible, estás muy herido, estás muy dolido, no tienes fuerzas, pues las víctimas de la DANA en este estado están intentando defender sus derechos, mientras que el gobierno les está, o sea, el presidente Mazón y el resto del Consejo les está mintiendo y les está negando el acceso a la verdad, ¿no? Y cuando ocurre una desgracia, igual que pasó en el accidente en el metro, igual que ha pasado con la DANA, los afectados son afectados de cualquier ideología, de la ideología de la oposición y de la misma ideología del gobierno. Entonces, pensar que cualquier persona en un estado de duelo, como digo, tan sensible, ¿no? Y cuando estás tan herido, tan roto por dentro, tú entablas este camino de lucha, este machaque continuo, esta degradación de tu salud física y mental, ¿no? Que la haces por un interés político, o sea, que decirte, porque pienses, estés de acuerdo o en contra del gobierno, o sea, que alguien es que es totalmente, no sé, me río por no llorar. Porque es que es totalmente absurdo, es que eso nadie puede creerse que las asociaciones de víctimas que están llevando esta lucha tan dolorosa está por intereses, porque están politizados. Están porque no pueden soportar que toda esa rotura que tienen por dentro y todo ese dolor de haber perdido a un familiar, el gobierno de turno se ríe en su cara y les mienta. O sea, es esa indignación y esa impotencia lo único que en un estado así te puede hacer reaccionar para meterte en este embolado que es la lucha que estáis llevando, y que además, que bueno, es algo que hemos comentado siempre, que es un camino duro y largo. Lo peor de todo es que todo eso lo trasladan a la sociedad y llegan a negarte que tú hayas perdido a alguien. Eso a mí sí que me duele. A mí me han dicho que soy de Compromís y del PSPB a la vez. Ayer mismo estuve escribiendo en mi Facebook. Dice, bueno, pues nada, aclararos, y cuando tengáis claro si soy de PSPB o si soy de Compromís, me lo decís y así me informo yo misma de que soy. Ya en plan irónico. A mí lo que de verdad me duele es cuando me dicen que yo no he perdido a nadie. Cuando yo he perdido la única familia de origen que me quedaba. Que además no es que tuviera una unión, es que éramos 4. Y de 4, de una pata, o sea, de una silla de 4 patas, nos falta el cabeza de familia, ¿no? Que era mi padre. Eso me cuesta porque los temas personales, yo siempre intento no hablar de mi... los que me conocéis sabéis que yo nunca suelo hablar de mi caso. Pero claro, yo ahora estoy en la diana. Estoy en la diana porque soy la cara más visible de la asociación, y por lo tanto, cuando estábamos en Bruselas el jueves pasado, Esteban González Pons, antes de decir
que sí que quería que se mantuviera de votar, de que sí que se mantuviese de que se abriese la comisión de investigación, primero tuvo que hacer la pullita de que no representábamos a todas las familias. Claro que no representamos a todas las familias, pero por cierto, no paran de sumarse familias, familiares de víctimas. Nada representa a todos, ni los partidos políticos, ni los sindicatos, nada. Pero el tejido asociativo es fundamental y no por ello tiene menos validez. Él nos dijo que iba a representar un rol porque lo tenía que representar, pero eso fue muy, muy bajo. Fue muy bajo porque sabe que nuestra asociación es la mayoritaria, con diferencia, pero que tampoco es una cuestión de las víctimas a peso. Quiero decir, lo importante es lo que se transmite. Y todos, independientemente de que hay personas también en nuestra propia asociación, de que piensan que hay más responsables, todos hay una unanimidad de que pensamos que el máximo responsable es el presidente de la Generalitat y su Consell, independientemente que otros piensen que hay más responsables. Pero ahora estamos todos con la jueza de que tenemos que aclarar qué sucedió, por qué no se mandó esa alerta a tiempo y por qué todo el sistema de emergencias no se puso todo el dispositivo, no el 29, sino días antes. Pero es que la alarma roja se estableció a las 7:31 y no sabemos todavía dónde estaba este señor y por qué. Además, la carta de Maribel Vilaplana, que ya llegó tarde, fue muy esclarecedora. Él salió del restaurante, que no me gusta decir el nombre porque bastante culpa tiene, ya tiene bastante, vamos, el pobre hombre del restaurante, la que le ha caído encima también. Salieron del restaurante a las 7 menos cuarto de la tarde. ¿Dónde estaba desde las 7 menos cuarto hasta las 8:28 que se supone? Y llegó al CECOPI, porque él lo único que quiere es distanciarse, ¿no?, de ese envío de la alarma. Y lo que ha hecho esta semana, ha sido lo mismo, no tener nada que ver con las alertas, no tener nada que ver con las emergencias. De hecho, cuando se manda a las 15:29, no se había establecido, no ya en un CECOPI, ni siquiera se había hecho todavía la reunión de emergencias. Entonces, ¿quién la mandó? ¿Quién decidió mandarla? Hizo lo que se tenía que hacer. Tenemos que dejarlo aquí. Al fin y al cabo, como decía Beatriz, esto no es una cuestión ni de ideología ni de política, es una cuestión de humanidad. Correcto. Y algunos de los que os negaron esa dignidad eran de los que iban a misa todas las semanas. No sé en nombre de qué religión se puede ser tan inhumano. Beatriz, Rosa, muchísimas gracias a las dos. Gracias a vosotros por darnos voz. Bueno, gracias y ánimo a seguir en vuestra lucha. Gracias, chao.